Muy buenas a todos, mi nombre es Juan José Valera y hoy vamos a hablar sobre las teorías del procesamiento de la información. ¿Qué se entiende por teorías de procesamiento de información? No solamente el ser humano es un receptor de conocimiento a través de la repetición, pero ¿cómo se genera ese conocimiento? Esto es lo que vamos a ver con la teoría del procesamiento de la información. ¿Cómo se genera esos conocimientos? Según esta teoría, cabe resaltar que esta teoría tiene un origen en los años 1950 y de los años 60, y esta teoría se enfoca en las personas, cómo aprenden, almacenan, organizan y codifican para así generar un conocimiento que les va a ayudar en la vida cotidiana. Según Schubel, esta teoría tiene como enfoque en la manera de cómo las personas prestan atención a eventos que ocurren en el medio ambiente. ¿Y cómo se genera esto? A través de la codificación. Y relaciona los conocimientos que tienen guardados en la memoria para entender el mundo que les rodea. ¿Y cómo funciona nuestro cerebro? El cerebro funciona como un procesador de datos. El cerebro en sí funciona como una computadora. Una computadora en donde el cual va a recibir datos a través de los sentidos. Y esos sentidos van a generar un código, una codificación en unidades de información, a través de unidades de información. Y esas unidades de información están consideradas como bits, en el cual los organiza y los almacena para generar una respuesta ante cualquier situación. ¿Y cómo se genera esto? Vamos a ver en este ejemplo. Supongamos que una persona, un estudiante está buscando un libro en la biblioteca. ¿Y cómo hace para llegar o identifica el libro correcto lo que está buscando? Es a través de sus ojos. Primeramente, utiliza sus ojos como un escáner, donde lee títulos y analiza palabras clave. Y a través de la memoria a largo plazo, eso todo se internaliza en el disco duro y genera en sí un conocimiento previo para identificar lo que busca. Y a través del motor de búsqueda, lo guía hasta el estante correcto, donde está ese libro. Y ahora, bien, ¿cómo se genera los niveles? ¿Cómo se genera el almacenamiento? Se genera el almacenamiento a través de la memoria sensorial, es mediante la información de manera icónica, a través de lo visual, y lo ecoico a través del oído. Y esto genera una atención selectiva, donde el estudiante va, mm, va a centrarse en lo que va a omitir lo que está sucediendo alrededor y va a centrarse en lo que el profesor va a explicar en la pizarra. Esto genera, luego de un conocimiento previo, una memoria a largo plazo. Se desarrolla la memoria a largo plazo, también conocido como o de trabajo, en donde el estudiante puede manipular la información de forma activa, pero de manera limitada. Y en este caso, le permite al estudiante tomar decisiones inmediatas. Esto genera una carga cognitiva. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo en mi caso como profesor de inglés. Hacer que los estudiantes aprendan 20 verbos irregulares en tan solo 10 minutos hace que el cerebro se desborde y el aprendizaje no se haga efectivo. ¿Y cómo se hace el aprendizaje y cómo se genera conocimiento? En mi caso es a través de tres bloques. Uno de ellos es lo auditivo, donde van a escuchar cómo se pronuncia el verbo. Después, en el segundo bloque, cómo se escribe, y en el tercer y último bloque se utilizan imágenes o dibujos para identificar esos verbos que se han explicado a través de la memoria sensorial. Y esto nos genera una memoria a largo plazo, que a través de los refuerzos, a través
del reforzamiento de ejercicios, este conocimiento se genera de manera permanente. ¿Y cómo se genera esto? Se guarda la información de manera significativa y esa información ha sido procesado correctamente. Y eso genera una codificación en la cual en sí te genera un conocimiento previo, un conocimiento en general y lo utilizas para cualquier tipo de situación que se te presente. Y ahora bien, lo podemos ver en el salón de clase. El profesor pasa la asistencia a cada uno de los estudiantes por primera vez y a través de la memoria sensorial, a través del ojo, permite captar cómo el estudiante se comporta, qué gestos utiliza y por medio de la memoria a largo plazo permite que esos gestos se recuerden, puedan recordar, pueda hacer que el docente pueda recordar fácilmente los nombres, pero no solamente en los gestos, sino también en mi caso en la pronunciación, en la fluidez y en el manejo de vocabulario. Todo lleva a etapas y estas etapas se dividen en cuatro etapas. Estas etapas se dividen en adquisición, es decir, el estudiante va a la clase y toma apuntes de manera organizada del tema que se está dando por el profesor. Después de esos apuntes importantes, en la casa lo que hace es la retención y el almacenamiento. ¿Y cómo se hace esa retención y almacenamiento? A través de la práctica y el refuerzo. Es decir, el estudiante va a hacer ejercicios en los cuales les permita reforzar lo aprendido. Y esto genera, cuando llega el examen, se genera el factor de la recuperación. Es decir, a través de las preguntas que se van a dar en el examen, el estudiante debe hacer ejercicio de recuerdo para que pueda acceder, en este caso, a la información que tiene guardada en su memoria para así resolver los problemas que las preguntas y pueda aplicarlos correctamente. Y esto, después del examen, se genera el proceso de la retroalimentación y la autorregulación. Y es decir, en pocas palabras, se genera un proceso de reflexión cuando el estudiante hace un análisis breve de lo que pudo hacer bien, acertó y lo que puede mejorar y lo que puede mejorar para futuros procesos. En sí, la teoría del procesamiento de la información. em, Esta teoría, cabe resaltar que es una teoría que no analiza al ser humano como un receptor pasivo. No es a través de la memorización constante y la repetición, sino que el procesamiento de la información se utiliza mediante sistemas complejos donde procesa, organiza de manera similar a una computadora, procesa y organiza y codifica esa información. Y eso genera en el ser humano la capacidad para interactuar con el mundo de manera efectiva e inteligente. Y podemos concluir que la teoría del procesamiento de la información es una teoría que se utiliza para interpretar de manera visual, de manera auditiva, lo que está pasando en nuestro mundo. Y como docentes, en mi caso, como profesor de inglés, mi meta es que ese disco duro que tienen almacenado dentro de su cerebro pueda estar lleno de información útil que les permita aplicarlos en el día a día. Y el cerebro en sí es una computadora donde recibe, informa, memoriza y recupera lo que necesite, esa información cuando y dónde se necesita. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.